como está el tema de salud en República Dominicana, da pena y vergüenza que algunos periódicos, algunos medios de comunicación se dieron la tarea, señora, recibir un dinero para silenciar, para callar el tema. Cuidado, espérate, cuidado lo que tú vas a decir, muchacha. Espérate. No, porque yo no he mencionado nombre, cada quien sabe los cuartos que cogieron. Da pena y vergüenza. Una persona que estudió, porque el que estudia periodismo es un agente del pueblo, supuestamente. Sí, claro. El periodista del pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Exactamente. Y ante esta situación de Senasa, si ustedes pueden ver, miren cómo están los medios. Eso se quedó calladito. Nadie está hablando del tema. Sí, el tema se cayó. Hubo una repartición de cuartos entre ellos y la gente de la farmacia. Farmacar. Farmacar, no, GBC, coño. GBC. Que hasta el sol de hoy no han dicho esta boca mía. Y a nadie han citado. Ni lo van a citar. O sea, que eso se quedó así. Esos cuartos están robados.